Claudio Robles, profesor de lenguaje y literatura y magíster en currículum. El día de hoy les traigo con ustedes la clase número 11. Clase número 11 de vocabulario, asociada claramente a las demandas que ustedes tienen en la prueba de comprensión lectora, la PDT. El día de hoy la clase 11 trata sobre fenómenos del vocabulario como paronimia, sinonimia y polisemia. Recuerden suscribirse a mi canal o agregarme al Instagram. Nosotros ya llevamos esta trayectoria donde hemos hablado desde texto literario y terminamos también con comprensión lectora y ejercicios de comprensión lectora con estrategias. Hoy vamos a hacer esta isla, ¿verdad? Este apartado para nuevamente irnos al ítem de vocabulario contextual. El objetivo de hoy es comprender los fenómenos de polisemia, sinonimia y paronimia como parte del análisis que ustedes deben hacer para resolver ejercicios de vocabulario contextual. Recordemos que el ítem de vocabulario contextual tiene 11 preguntas asociadas dentro, por supuesto, de los fragmentos de comprensión lectora. Ese vocabulario contextual se basa en construcción de palabras a partir de fenómenos de nuestro vocabulario. Hay ciertos fenómenos del vocabulario que les sirven a aquellos que van a construir las preguntas y las respuestas para inducir errores o para poner ahí la respuesta correcta. Los fenómenos del vocabulario que se asocian y que sirven también para construir respuestas correctas o distractores en los ejercicios de vocabulario contextual, por un lado tenemos el fenómeno de la paronimia, los parónimos, el fenómeno de sinonimia, los sinónimos, y el fenómeno de polisemia o las palabras polisémicas. Empecemos entonces inmediatamente. Cuando hablamos de paronimia, estamos hablando de un fenómeno de acercamiento gráfico a un vocablo que puede o no tener homofonía. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente, en palabras bien sencillas, un parónimo es aquella palabra que se parece a otra. No es idéntica, ni en su significado ni cómo se escribe, sino que se parece a otra, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos. Abertura, apertura y apretura. Cada uno, si yo me fijo, ¿verdad? Cada uno de esos vocablos tiene una leve distinción gráfica, una letra distinta o varias letras distintas en el caso de apretura, ¿cierto? Y además, cada una de ellas presenta distintos significados. Por lo tanto, son parónimos, porque solo se parecen. La escucho parecida o quizás si la veo, se parecen en su forma de escribir. Tenemos también calaña, canalla como otro ejemplo de parónimo. Las palabras no son iguales, repito, y las palabras no tienen el mismo significado, solo se parecen. Eso es un parónimo. Y aquí vemos el primer ejemplo. La palabra clase en el fragmento anterior puede ser reemplazada en su contexto por, y ahí aparecen dos palabras que entre sí son parónimos. Especie o especia es parónimo de la otra. ¿Por qué? Porque se parecen en su forma de escribir. Pero si nos fijamos bien, especia termina con A y especie con E. Y si nos fijamos mejor en el significado, especie significa raza, tipo y clase, que es la respuesta correcta, y especia significa esencia o condimento. Por lo tanto, nos dimos cuenta entonces que los parónimos se pueden utilizar para construir distractores en algunas preguntas de vocabulario. Usted puede caer en la tentación de marcar la A. ¿Por qué? Porque no está confiado o confiada de que así se puede escribir especie o especia. Va a dudar, ¿cierto? Y el parónimo ahí está para incentivarlo a un error. Así que mucho cuidado con los parónimos. El segundo fenómeno del día de hoy es el fenómeno de sinonimia, que es un fenómeno que ustedes conocen bastante por las clases de lenguaje. Desde segundo básico yo creo que ya existe este fenómeno que está asociado a el área del lenguaje y a la enseñanza, ¿cierto? Por un lado tenemos la definición. ¿Qué es la sinonimia? Es un fenómeno, en este caso, semántico. Se refiere al significado. Por lo tanto, un sinónimo, ¿cierto?, va a ser nada más y nada menos que una alternativa de significado
que pueda obtenerse desde otras palabras. Palabras que claramente son distintas, se escriben distintas, pero comparten algo, ¿cierto? Comparten una similitud en el significado. Ahí vemos algunos ejemplos. Si yo digo acción de percibir con la vista, tenemos ver, sinónimo, mirar, otear, ojear, visualizar. Por otro lado, si quiero hablar o digo la palabra maldad, sinónimo de la palabra maldad o alternativas de significado serían malevolencia, vileza, iniquidad, mal. ¿Ya? Tenemos el ejemplo ahí. El ejemplo dice, la palabra matar en el texto anterior puede ser reemplazada en su contexto por, y ahí aparece asesinar, amoratar, violentar, agredir. Por lo tanto, nos dimos cuenta, claramente la alternativa es la A, y nos dimos cuenta que este fenómeno semántico de la sinonimia o los sinónimos ahora van a ser ocupados ya no para los distractores, sino para la respuesta correcta, para incorporar en los ejercicios de vocabulario la respuesta que es acertada, ¿cierto? Ya no para construir distractores. Los parónimos pueden utilizarse para construir los distractores, ¿cierto? Pero la sinonimia en general se ocupa en vocabulario contextual para ser parte de la correcta. Ahí tenemos asesinar, porque matar y asesinar son sinónimos de eliminar, aniquilar y también de asesinar, y ahí corresponde, ¿cierto? Tercer y último fenómeno del vocabulario asociado a la construcción de estos ejercicios de vocabulario contextual, la polisemia. Polisemia es un fenómeno de uso contextual de las palabras, o sea, quiere decir que una misma palabra no se agota en un solo significado. Dependiendo del contexto donde esté, va a ir adquiriendo un significado u otro, ¿ya? O sea, una misma palabra posee más de un significado. Eso es polisemia. Poli mucho, semia significado. Por lo tanto, la polisemia es cuando tenemos, por ejemplo, una palabra, la palabra granada, ¿cierto? Y granada puede tener muchos significados. Munición, fruta, ciudad o estado, también. Por otro lado, ejemplo, parto, acción de parir, ¿cierto? El parto puede ser, o acción de partir, problema y verbo, ¿cierto? Puede ser todo eso. La palabra banco, por ejemplo, en el ejemplo que aparece ahí, la palabra banco en el fragmento anterior puede ser reemplazada en su contexto por. Y dependiendo del contexto que yo leí, ¿cierto? En el fragmento, en el supuesto fragmento donde viene esto, nosotros podemos señalar varios significados. Fijémonos entonces que el fenómeno de polisemia sirve para construir tanto la respuesta correcta como algunos distractores. Banco podría ser asiento. Banco podría ser incluso una institución financiera, ¿cierto? Banco también podría ser un conjunto. Vamos a verlo. La palabra banco en el texto anterior, en un supuesto texto, significaba algo así como grupo de peces, ¿ya? Por lo tanto, el significado que adopta en el texto los peces en abundancia es el significado número 2, grupo de peces. Pero habían distractores como institución financiera, que era la E, ¿verdad? Que era un distractor en base a polisemia. Y tenemos también la B, que dice asiento, que también es un distractor en base a polisemia, porque coincide con uno de los significados de la palabra banco. O sea, el fenómeno para realizar distractores, por esencia, también podría ser la polisemia, ¿ya? Polisemia, con eso se juega, digamos, en la construcción de ejercicios de vocabulario para tener un grupo de palabras que más o menos compartan algo en las respuestas. Así que mucha claridad, mucho cuidado también con la polisemia, que es parte también de los distractores. Para terminar esta clase, entonces, encontramos ciertos obstáculos en el léxico a la hora de hacer vocabulario contextual. Por favor, los obstáculos, y que también tienen que ser solucionados por ustedes, no confundir palabras por su parecido escrito, no confundirlas. Saber y ser consciente que van a poner parónimos muchas veces. Por lo tanto, no dejarse estafar ni engañar. No encontrar el sinónimo puede ser un obstáculo también. No encuentro el sinónimo.
hay 3 palabras, tengo dudas. Eso también puede ser un obstáculo. Enredarse en los otros significados. Como vimos ahí, la palabra banco o granada tienen varios significados. Hay que ver muy bien el contexto para no enredarse en 2 o 3 significados que puedan estar rondando y que sean parte incluso de la respuesta. Como estrategias básicas, podríamos señalar: analizar la polisemia para descartar distractores. O sea, llegar, decir la palabra banco, yo conozco 2 o 3 significados, por lo tanto los otros 2 ya no son. Podría utilizarlo para descartar las demás. También identificar los distractores por semejanza en su escritura. Si yo veo la palabra inicuo e inocuo, al tiro me fijo en esas 2 y descarto la que no es, la que se parece pero que no es. O sea, me doy cuenta que hay un parónimo y digo, no, esto me está engañando, esa no es. Quieren que yo crea que es, pero no es. Parónimo, ¿ya? Remitirme al contexto y temática para dar con la alternativa del significado. Y es lejos la mejor estrategia que pueden utilizar, sobre todo en aquellos ejercicios de vocabularios donde no hay justificación. Cuando no hay justificación, yo debo buscar pistas en el contexto, marcas textuales a los alrededores, para darme cuenta que estamos hablando de un banco de peces y no de un banco de una institución financiera, ¿cierto? Sigan esas estrategias básicas. Vamos a seguir incorporando en las clases de vocabulario más estrategias también, más adelante. En la sección Ojos Rojos les traigo a Gonzalo Rojas, todo Gonzalo Rojas, poesía en general. Busquen el poema o los poemarios que quieran de este autor nacional, un poeta que, bueno, aparte de ser uno de mis favoritos chilenos, les va a servir para incorporar vocabulario. Estamos en clase de vocabulario y la poesía nos entrega demasiado vocabulario. Asimismo, también Violeta Parra, cualquier tipo de canciones de ella o décimas, libros, poemarios, trabajos escritos de Violeta Parra van a ser de mucha utilidad para indagar en las posibilidades de significados. Recordemos que la poesía, si bien no entra ya como temario, ¿verdad?, en la prueba, en la PDT de comprensión lectora, ni este ni el próximo año, nos puede servir para mucho. Y una de esas cosas para las que es útil la poesía es para aprender vocabulario nuevo. Así que les dejo ahí esos 2 artistas nacionales para que puedan incorporarlos en su acervo cultural, que es bastante importante también en estos días. Y terminando, en la sección ¿Quién dijo eso?, tengo a un ex líder, ex presidente, movilizador de masas, ¿cierto?, un luchador empedernido contra causas sociales, Nelson Mandela. Él dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Yo soy profesor, yo lo creo, por eso mismo también estudié, por eso mismo enseño con tanta motivación, por eso mismo los incentivo a que ustedes crezcan cada día más en puntaje, ¿sí? Pero el puntaje no es lo que yo quiero que logren, sino que a través del puntaje ustedes van a lograr un sueño, ¿ya? Yo creo lo mismo que Nelson Mandela y ojalá que ustedes también lo crean. La educación es el arma más poderosa. No es la violencia, no es el fuego, no es la piedra, no es la piedra. Cuando hay toda una sociedad que valida ciertas cosas así, está obviando lo más importante, ¿ya? La educación. Jóvenes, hasta aquí los dejo entonces, averigüen de Nelson Mandela. Nos vemos en la próxima clase de esta trayectoria para mejorar su puntaje en la PDT. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima.